Buen día, mi nombre es Carlos Falcón y hoy vengo a hablarles sobre el diodo. El diodo es un componente electrónico de dos terminales que permiten la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario. El diodo no solo sirve para la circulación de corriente eléctrica, sino que éste la controla y la resiste. Un diodo se encuentra formado químicamente por una unión llamada Pn, y generalmente estos son fabricados con un metal compuesto de silicio. El silicio se usa con el objetivo de hacerlo un elemento activo, lo cual para lograr eso deberá doparse, es decir, se añadirán impurezas a los materiales de fabricación del diodo y es aquí donde ocurre la unión tipo Pn. En un material tipo P encontramos escasez de electrones, también estará presente un material tipo N, que tiene un exceso de ellos, teniendo en cuenta que esos elementos tienen faltantes. Ambos se unen para generar el comportamiento electrónico. La importancia del diodo. En el pasado, el diodo se utilizaba para demodular las señales de AM de los radios y ahora son comúnmente utilizados en el área de electrónica de potencia para el control apropiado de transformadores y motores. Las características fundamentales del diodo son los siguientes. Un diodo puede alcanzar una corriente máxima que es identificado con IF, que es el valor máximo de la corriente promedio que puede conducir la polarización directa sin destruir el diodo por sobrecalentamiento. El voltaje de conducción directa, VF. Es el valor de caída de voltaje de un diodo semiconductor polarizado directamente como resultado de la corriente que circula a través de él. Dicho valor es ligeramente superior al potencial de la barrera. Voltaje de ruptura o de avalancha es V chiquita VR. Indica el nivel de voltaje que aplicando a un diodo polarizado inversamente puede hacerlo conducir llegando incluso a destruir el dispositivo, ya que en el momento de la conducción la corriente inversa de fuga crece bruscamente. Su valor es generalmente alto, de orden de 100 voltios o más, excepto por los diodos senior. La corriente inversa de fuga, IR, es la corriente que circula a través de un diodo polarizado inversamente. Teóricamente es igual a cero, pero en realidad esta tiene un valor muy pequeño de orden de los microamperios y nanoamperios. Tiempo de recuperación inverso es TRR. Expresa el tiempo en el que tarda la unión Pn en desalojar la carga eléctrica que acumula cuando éste se encuentra polarizado inversamente. La forma de funcionamiento del diodo común de silicio puede apreciarse observando la curva característica que se crea cuando se polariza, bien de forma directa o bien de forma inversa. En ambos casos la curva gráfica representada de un color verde en el siguiente gráfico muestra la relación existente entre la corriente y la tensión o voltaje que se aplica a las terminales del diodo. En este gráfico, la curva característica de un diodo de silicio se puede observar en un eje horizontal X y en otro vertical Y, que se intersectan en el centro. En ese punto, el valor del voltaje y la intensidad de la corriente es igual a 0 volts. Ahora mencionaré algunos tipos de diodos. El diodo rectificador. Este tipo de diodo es prácticamente el diodo normal, con las características antes mencionadas, el cual tiene una unión tipo PN y que funciona como válvula de corriente. Es un diodo convencional que se llama rectificador debido a que se utiliza en la aplicación de circuitos rectificadores, en los cuales se convierte la corriente alterna a corriente continua. Estos diodos tienen tres técnicas químicas de fabricación, las cuales son la aleación, la difusión y el crecimiento epitaxial. El voltaje para este tipo de diodo de silicio es de 0.7 V aproximadamente y para los diodos germanio es de 0.3 voltios. El Zener. El Zener tiene una zona de conducción igual a los diodos rectificadores. Su diferencia radica en el momento en el que estos son polarizados inversamente.
En este caso, este tipo de diodo no conduce corriente cuando el voltaje está menor al que nos proporciona. Sin embargo, cuando alcanza el voltaje necesario debido al Zener, que aproximadamente se encuentra entre 3.3 voltios, 5.1 voltios y 12 voltios, la corriente va a fluir en el sentido inversamente polarizado, es decir, de catado a ánodo. Diodo túnel o Esaki, también conocido como diodo Esaki. Este tipo de diodo tiene como principal característica un efecto de túnel en la unión PN. Esto es una región de resistencia negativa en la dirección polarizada de manera directa. El diodo de túnel tiene un dopaje de silicio o germanio 1000 veces mayor y por lo tanto cuando el voltaje aumenta la corriente va a disminuir. El diodo Schottky o diodo de barrera tiene una gran diferencia en su unión. La unión de este tipo de diodo es de metal N, es decir, que pasa de un metal de semiconductor que al ser polarizado en dirección directa, su caída de voltaje se encuentra entre 2.0 a 0.5 voltios, lo cual es perfecto para la aplicación de circuitos en alta velocidad que requieren agilidad de conmutación y por caída de voltaje, tal como puedes observar en las computadoras. Verica. La principal característica de este diodo es que es utilizado para proporcionar capacitancia variable. Esto dependerá de la aplicación inversa y polarizada en la corriente continua. Las aplicaciones que se le han dado a este tipo de diodo han sido para surtir sistemas mecánicos en los circuitos electrónicos donde hay emisión y recepción con capacitador variable. En un ejemplo de ellos puede ser la televisión y transmisión FM de radios. Fotodiodo. Presenta una característica muy particular, la cual es que este diodo es muy sensible a la luz. Es por ello que la manera correcta de utilizarlo es conectarlo de manera inversa. Esto permitirá el flujo de corriente en el mismo sentido, ya que al incidir la luz, el diodo este aumentará la intensidad de corriente. Las aplicaciones que obtenemos en este tipo de diodos son similares a las de un LDR o fototransmisor, ya que va a responder los cambios de oscuridad y a la luz rápidamente. De aquí podemos encontrar también dos tipos de fotodiodo, el PIN y avalanche. LED, el famoso diodo emisor de luz. Es un diodo muy popular en el mercado. Este diodo emite fotones a partir de muy baja intensidad de corriente y existe en diferentes colores, lo cual dependerá del material con el que fueron construidos. Su funcionamiento es básicamente que al ser polarizado directamente fluirá una intensidad de corriente y al aumentar la tensión del diodo comenzará a emitir fotones. Un diodo LED tiene la caída de voltaje entre 1.5 y 2.5 voltios y a una intensidad de corriente entre 20 y 40 mA. Por lo tanto, si se exceden estos valores, el diodo no funcionará. De igual forma, si tampoco alcanza el voltaje o corriente mínima requerida, este no encenderá. Dentro de sus varias aplicaciones se encuentra la iluminación de circuitos de encendido y apagado y controladores de iluminación en general. Aquí podemos ver varios tipos de diodos ya antes mencionados. También vemos sus dibujos, sus gráficas de cómo son representados en el plano. Una de las reflexiones finales es que a partir del descubrimiento de los diodos y utilización de semiconductores, trajo como consecuencia una verdadera revolución en la electrónica, y esto se logró obteniendo un mayor rendimiento en los circuitos electrónicos. Tanto así que al día de hoy no existe ningún circuito ni ningún sistema electrónico que no utilice estos diodos. Con esto culmina mi presentación. Muchas gracias por su atención.